Es una noticia reciente de hace pocas horas del día. El Departamento del Tesoro, hace escasas horas, como le digo, anunció que ha incluido al vicepresidente de Venezuela, Tarek El Aissami, en la llamada lista Clinton, una lista de personas relacionadas al narcotráfico y el lavado de activos. El Departamento del Tesoro se refirió a El Aissami como un prominente narcotraficante venezolano, de significativa participación en el tráfico internacional de drogas. Le pido recordar que Tarek El Aissami, vicepresidente de Venezuela, es uno de los personajes más importantes de nuestra investigación especial publicada este pasado lunes sobre la presunta venta de pasaportes venezolanos a personas del Medio Oriente vinculadas con el terrorismo. Y hoy, 8 días después, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos anuncia que El Aissami estuvo a cargo de enviar múltiples cargamentos de droga desde Venezuela hacia México y Estados Unidos. La Oficina de Controles de Bienes del Extranjero, OFAC por sus siglas en inglés, también incluyó al venezolano Samarc José López Bello, a quien catalogó como testaferro de El Aissami y lo relacionó a una red de 13 empresas dedicadas al lavado de activos. Según el reporte, López Bello es el encargado de brindar asistencia material, financiera y de servicios para así conllevar actividades de narcotráfico, utilizando esas empresas que ya le voy a explicar, están ahí en pantalla, para facilitar movimiento ilícito de dinero y la adquisición de activos en el extranjero. López supervisa una red internacional en el sector petrolero, de distribución, ingeniería y telecomunicaciones. Según el Departamento del Tesoro, López era dueño de algunas de esas empresas y controlaba a otras en nombre del vicepresidente Tarek El Aissami. Estas empresas juntas comprenden entonces una red internacional que abarca desde las Islas Vírgenes Británicas, Panamá, Reino Unido, Estados Unidos y Venezuela. Acompáñeme a ver esta gráfica con detenimiento para que usted pueda entenderlo y también verá cuáles son precisamente aquellas que han sido bloqueadas por parte del gobierno de los Estados Unidos. Como puede ver, del lado izquierdo están los nombres de las empresas: Yakima Trading Corporation. Abajo, Yakima Oil Trading, LLP. Es en Londres y el Reino Unido. Yakima, la de arriba que le decía yo, la del lado izquierdo, Yakima Trading Corporation, tendría su registro en Panamá. Yakima Oil Trading en el Reino Unido, en Londres. Profit Corporation S.A. en Caracas, Venezuela. MFAA Holdings Limited en las Islas Vírgenes Británicas. Grupo SAECT en Caracas, Venezuela. Servicios Tecnológicos Industriales S.A. en Puerto Ordaz, Venezuela. SMT Tecnología en Caracas, Venezuela. Alpha One S.A. en Puerto Ordaz, Venezuela. Esas son la primera caja que usted está viendo debajo de la fotografía de Tarek El Aissami o Tarek Zaidan El Aissami Madá. Y del lado derecho ve la fotografía de Samarc José López Bello. Abajo, en el último recuadro, están las empresas que han sido bloqueadas por el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, que son Augusta Grand 1 LLC, ubicada en Miami, Florida. 1425 Brickell Avenue 63 F LLC, Miami, Florida. 1425 Brickell Avenue 64E LLC, también en Miami, Florida. Hasta ahora 3 en Miami, Florida. 2 de ellas se encontrarían en la zona de Brickell. La tercera también en Miami, Florida, también en Brickell. 1425 Brickell Avenue, unidad T46B LLC, Miami, Florida. Y por último, también en Miami, Florida, 200 GPSA Holdings LLC. Del lado derecho ve usted una aeronave. Esa aeronave pareciera estar vinculada o controlada por la empresa 200 GPSA Holdings LLC. Esta misma aeronave ha sido también bloqueada por el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos. Es una Gulfstream 200 N200BR, el número de registro de matrícula. Esta es la gráfica que provee el mismo Departamento del Tesoro. Ya lo ve usted. Le repito, esas 5 que se encuentran abajo serían las bloqueadas inmediatamente, además de la aeronave que ve del lado derecho de pantalla. Y todas esas 5 ubicadas en Miami, en la Florida, 3 de ellas en la zona de Brickell. Ahora, ¿cuáles serían las sanciones que enfrentan? Vamos a repasarlas. Las sanciones contra El Aissami incluyen el congelamiento de cualquier bien o propiedad que éste posea en los Estados Unidos y la prohibición de hacer cualquier tipo de negocios entre personas o entidades estadounidenses con El Aissami.
El reporte señala cómo el vicepresidente venezolano supuestamente supervisaba los múltiples cargamentos de droga provenientes de Venezuela a México y los Estados Unidos, así como la ayuda que este brindó para la protección de un narcotraficante colombiano y el cartel mexicano de los Zetas. John E. Smith es el director de la Oficina de Controles de Bienes del Extranjero. Señaló que la acción de hoy de la Oficina del Control de Bienes Extranjeros, OFAC, por sus siglas, es la culminación de una investigación plurianual bajo la ley Kingpin para atacar a destacados narcotraficantes en Venezuela y demuestra que el poder y la influencia no protegen a quienes se dedican a estas actividades ilícitas. Este caso pone de relieve nuestro enfoque continuo en los narcotraficantes y los que ayudan a blanquear sus productos ilícitos a través de Estados Unidos, negar un refugio seguro para los activos ilícitos en Estados Unidos y la protección del sistema financiero estadounidense contra el abuso siguen siendo las principales prioridades del Departamento del Tesoro. Por su parte, el Departamento del Tesoro señala a El Aizami de tener bajo su control aviones que salían de una base aérea venezolana y rutas de transporte de drogas en los puertos de ese mismo país. Añade que en sus cargos previos con el gobierno supervisaba y en algunas ocasiones hasta era parcialmente propietario de cargamentos de más de 1,000 kilogramos de droga que salían desde Venezuela con destino México y Estados Unidos. Las autoridades estadounidenses lo señalan de proteger a otros narcotraficantes venezolanos, así como de recibir pagos por la facilitación de distribución de drogas para el muy conocido narcotraficante Walid Macled García, además de coordinar cargamentos de droga para el cartel mexicano de los Zetas, como ya le había dicho, protección para el capo colombiano Daniel Barrera y el narcotraficante venezolano Hermagoras González Polanco, todos ya incluidos en la lista de narcotráfico del Departamento de Estado entre 2008 y 2010. Varios legisladores estadounidenses han reaccionado a esta designación de Tarek El Aizami y Samark López por parte del Departamento del Tesoro como narcotraficantes. Uno de ellos fue el senador republicano por la Florida, Marco Rubio, quien este lunes tomó el pleno del Senado para hablar de este caso y dijo sentirse complacido con las sanciones. Marco Rubio volvió a referirse a la investigación especial de CNN Pasaportes en la Sombra, que presenta detalles sobre la presunta conexión de El Aizami con el otorgamiento de documentos venezolanos a personas vinculadas con el terrorismo. Y dijo que le parecía un ultraje que además de participar en el negocio de vender pasaportes, sea también un narcotraficante. Escuche. También me complace que hoy el gobierno anunciara rondas de sanciones contra un funcionario venezolano clave, específicamente el vicepresidente ejecutivo de Venezuela, Tarek Zaidan El Aizami Madá, y el ciudadano venezolano Samark López. Fueron sancionados bajo la ley Kingpin de narcotráfico internacional. Es indignante que un vicepresidente de un país en nuestro hemisferio no solo sea narcotraficante, sino que también esté en el negocio de vender pasaportes y documentos de viaje a personas con vínculos con el terrorismo. Durante años he hablado de cómo los funcionarios del régimen venezolano cometen crímenes en Venezuela, roban al pueblo de Venezuela y luego gastan sus riquezas viviendo con todas las comodidades y lujos en mi ciudad natal, Miami. Antes de dar paso a nuestro invitado, vamos a colocar en contexto quién es Tarek El Aizami. Vamos a repasar algunos datos importantes. Tarek El Aizami, de 42 años, nacido en Venezuela, de ascendencia sirio-libanesa, fue designado el 4 de enero como vicepresidente de Venezuela. Hasta ese momento se desempeñaba como gobernador del estado Aragua, en el centro del país, donde fue elegido en 2012 con más del 55% de los votos. Antes de postularse a la gobernación, El Aizami estuvo al frente desde 2008 del Ministerio de Relaciones Interiores y Justicia. Un año antes, en 2007, había sido designado por el entonces presidente Hugo Chávez como viceministro de Seguridad Ciudadana. En 2005, también por el voto popular, fue elegido diputado para la Asamblea Nacional por el estado Mérida, en el occidente del país, donde nació y se graduó como abogado y criminólogo en la Universidad de los Andes. Como siempre, nuestro equipo de producción ha intentado comunicarse con el vicepresidente Tarek El Aizami, no solo por esta reacción o esta designación de parte del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, sino también por la investigación Pasaportes en la Sombra. Hemos enviado correos electrónicos a su cuenta personal, nos hemos comunicado con el Ministerio de Comunicación. En fin, hasta ahora no hay respuesta. La puerta sigue abierta y la invitación está en pie.
esperemos que lo acepte en algún momento, o alguien del gobierno de Venezuela. Por lo pronto vamos a dar la bienvenida a mi invitado. Le doy la bienvenida a Mike Vigil, exagente y jefe de operaciones internacionales de la agencia antidrogas DEA, director de programas antinarcóticos. Mike, bienvenido, buenas noches, gracias por estar aquí de nueva cuenta. Fernando, muchas gracias. Es un placer de estar de nuevo contigo. Al contrario, Mike, el placer es nuestro. Hace no mucho estábamos hablando precisamente de la situación en Venezuela, hablábamos también del narcotráfico. Mike, el día de hoy se da esta designación por parte del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, se incluye en la lista Clinton al segundo a bordo del gobierno de Venezuela, Tarek El Aissami. Mike, ¿cuáles pueden ser las consecuencias de esta designación por parte del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos? Bueno, en realidad yo creo que va a tener impacto sobre el gobierno venezolano. Sabemos que ahora están en una crisis económico, pero también Maduro y muchos miembros de su gabinete, oficiales mayores de ese país, están convirtiendo a Venezuela como un narcoestado. Ya cuando salga Maduro, entonces muchos de estos oficiales van a tener problemas, porque si entra un presidente ahí que quiere colaborar con los Estados Unidos, entonces ya no se van a poder esconder en ese país, y ojalá que los podemos traer a los Estados Unidos para que se vayan cargando con delitos contra la salud y también el lavado de dinero, Fernando. Mike, muy interesante, estaba revisando la lista de las empresas que menciona el mismo Departamento del Tesoro. Mike, vemos empresas de comunicaciones, vemos empresas de petróleo, vemos empresas tecnológicas, pero además estamos viendo otros países en donde se encuentran ubicadas, Panamá, el Reino Unido, las Islas Vírgenes Británicas. Mike, ¿esto pudiera extenderse en complicidad con otras personas en estos países mencionados, donde estarían basadas las empresas de esta red internacional de narcotráfico que se llama el Departamento del Tesoro? Claro, porque ya tú sabes que en el narcotráfico se ganan bastante dinero, entonces tienen que lavarlo. Y, por ejemplo, mencionaste que este señor López, que es un comerciante venezolano demasiado rico, y es el hombre delantero de el Aissami, y yo creo que hay una red muy grande que está ayudando en el lavado de dinero, posiblemente en la venta de droga, específicamente cocaína. Entonces es una red demasiado grande que ha construido el Aissami. El Aissami lo comenzamos a investigar hace 2 o 3 años pasado, cuando se decomisaron bastantes pasaportes fraudulentos de Venezuela. Y como comentaste, el problema es que muchos de esos pasaportes estaban llegando en manos de Hezbollah, y nosotros temamos que posiblemente va a haber un ataque sobre este grupo de terrorismo aquí en los Estados Unidos o en otro país del mundo. Bien, voy a hacer una pausa, Mike. Hay muchas otras preguntas que hacer, sobre todo cuando ya también vemos que se habla de carteles tan sanguinarios como los Zetas, donde se habla de darle protección a narcotraficantes también de otros países. Aquí la situación es mucho más amplia. Voy a ponerlo en contexto, claro, con la ayuda de Mike Vigil, pero después de la pausa. Estamos de vuelta con Mike Vigil, exdirector de Operaciones Internacionales de la DEA. Él nos acompaña desde los estudios de CNN en Washington. Mike, bueno, estábamos hablando antes de ir a la pausa de las ramificaciones que tiene esta designación por parte del Departamento del Tesoro, porque hay otros países. Y la pregunta concreta, otros países en el sentido de la operación, de la ubicación de las empresas,
de la posible protección a narcotraficantes, de la conexión con el cartel de los Zetas en México. Mike, ¿debe abrirse una investigación hacia el interior de estos países? Estos países y estos gobiernos, el de México, por ejemplo, el de Colombia, el de Panamá, el de Reino Unido, ¿deberían reaccionar a esto e iniciar una investigación concreta? Fernando, ya se están llevando a cabo bastantes investigaciones, por ejemplo, en coordinación con México, otros países del Caribe, países en Europa. Entonces, yo creo que va a tener más impacto, así como se llevan a cabo al final estas investigaciones al gobierno de Nicolás Maduro y muchos de sus miembros de su gabinete. Ya se están llevando esas investigaciones, pero mientras que están bajo de la protección de Maduro, es muy difícil para hacer algo al momento, pero sí va a llegar el tiempo que posiblemente los podemos extraditar aquí a los Estados Unidos o a otros países alrededor del mundo. Ahora, Mike, te preguntaba esto porque cuando vemos empresas ubicadas, estas empresas que presume o que dice, no presume, dice el Departamento del Tesoro, se utilizaban para lavar el dinero, las vemos ubicadas en Panamá, en Reino Unido. Yo te pregunto, ¿este podría ser el principio de un esquema más grande dentro del país? Es decir, el sistema financiero de Panamá, solo por la presencia de una de estas empresas ahí, está trastocado, Mike. Es decir, hay dinero que se ha lavado en ese país del narcotráfico. ¿Estarían obligados los gobiernos a hacer una línea de seguimiento en estos casos particulares, las empresas que se señalan y bueno, hacer la averiguación pertinente? Sí, claro, eso le pertenece a los bancos que tienen que hacer una investigación de los dineros que están recibiendo, porque muchos de esos dineros pueden ser calientes o de la venta de droga, pero siempre se ha usado Panamá, y durante el tiempo que yo estaba trabajando adentro de la DEA no había restricciones en introducir bastantes cantidades de dinero a Panamá mientras que declarabas la cantidad que ibas a poner en los bancos panameños. Solo que Panamá siempre se ha utilizado así para lavar dinero. Y ese es el problema, Mike. Cuando estamos viendo una gran complicación en Panamá también con el tema Odebrecht, por ejemplo, cuando pensamos en la posibilidad de que se realice una investigación en este momento, sería sumamente complejo poder hacerlo, ¿no, Mike? Totalmente complejo. Y si los países no van colaborando, entonces eso va complicando la situación hasta haciéndolo más difícil. Pero seguimos adelante con gente dentro del gobierno panameño y otros lugares para trabajar con los bancos y identificar estos dineros calientes. Te digo una cosa, Fernando, que me acuerdo en los tiempos viejos que el cartel de Cali hasta creó un banco en Panamá que se llamaba First America's Bank, que estaban utilizando como para lavar dinero, cantidades, millones y millones de dólares, hasta que Manuel Noriega colaboró con la DEA y se cerró ese banco. Entonces, eso es los movimientos que hacen muchos de estos carteles. Yo creo que el Aizami y el señor López, que como te digo que es colega de él, han abrido hasta más compañías para el lavado de dinero que las 13 que se han identificado. Yo creo que son más de 100 compañías que tienen alrededor del mundo. Wow, qué interesante dato, claro. Hasta ahora por lo pronto son 5 las que habrían bloqueado y 13 en total, claro. 5 las bloqueadas y 13 en total. Ahora, Mike, dime una cosa, ¿qué tan
tan sensible es, por ejemplo, el Reino Unido, porque aquí hay una empresa que se llama Yakima Oil Trading LLP, Yakima Oil Trading LLP, basada en el Reino Unido, ¿no? ¿Qué tan sensible es el Reino Unido cuando hay un reporte del Departamento del Tesoro o una designación así como la que le hacen a Tarek Zaidan El Aissami Madá y a Samark José López Bello? ¿Qué tan sensible es para ellos este tema cuando surge del Departamento del Tesoro de Estados Unidos y una de esas empresas está en territorio del Reino Unido? Bueno, siempre hemos tenido una colaboración muy estrecha con el Reino Unido y yo creo que con OFAC, como dices, podemos tener resultados porque siempre han colaborado con las investigaciones que se llevan a cabo aquí en los Estados Unidos. ¿El gobierno mexicano tendría también colaboración en este caso, Mike? Porque se menciona la vinculación con el cartel de los Zetas. ¿Crees que el gobierno mexicano haya colaborado para dar este resultado en la investigación? Sí, nosotros trabajamos perfectamente bien con el gobierno mexicano. Obviamente pues tienen leyes así que gobiernan el sector bancario, pero sí nos han dado bastante información. Pero te digo una cosa, Fernando, que los Zetas ahora no son tan poderosos como eran anteriormente. Con la captura del jefe de ese cartel, Miguel Treviño, y luego después el hermano Omar Treviño, ahora los Zetas yo creo que no son ni cartel ahora mismo, pero seguimos trabajando muy bien con el gobierno mexicano y nos están colaborando con muchas de esas cosas. Mike, la otra pregunta que te quería hacer, porque no sé si a todos, pero a mí particularmente me llamó muchísimo la atención de estas empresas bloqueadas, pues todas ellas se encuentran en Miami, Florida, todas en Miami, Florida, y de esas 5 en Miami, Florida, serían 3 las que estarían en la zona de Brickell. Mike, ¿por qué Miami? ¿Por qué en Miami? Me llama mucho la atención. ¿Por qué todas estas empresas en Miami? Porque mucha de la cocaína, y te digo una cosa, Fernando, que mínimo 30% de la cocaína producida en Sudamérica pasa por Venezuela y luego a los Estados Unidos y luego también a Europa. Miami es uno de los puertos más grandes para introducir cocaína de Venezuela. Entonces quieren tener estos negocios en Brickell, en Miami, porque ahí tienen bastantes bancos y por la venta de coca en Florida es muy fácil para tener esos negocios ahí muy cerca de donde se vende su droga. Ahora, Mike, y lo acabas de mencionar tú, hay muchos bancos, efectivamente hay muchos bancos en la zona de Brickell, hay muchos bancos. El sistema financiero estadounidense en la Florida o en Miami se ve trastocado. Es decir, ¿de cuántos millones de dólares estaremos hablando? No tengo la cifra, no tengo el dato, pero deben ser muchos millones de dólares. ¿Hay alguna posible responsabilidad del sistema financiero, del sistema bancario en Miami en vinculación con este lavado de dinero? ¿Pudiera haber, Mike? Sí, bueno, hace tiempo pasado que tuvimos bastantes problemas porque muchos de los colombianos estaban lavando dinero por los bancos, el sector bancario en Florida, pero ahora hay bastantes leyes que tomamos en cuenta sobre de eso y tienen que investigar de dónde vienen esos dineros, no nomás los pueden aceptar y luego tienen que reportarle al Departamento del Tesoro si alguien va depositando más de $10,000, lo que se llama transaction reporting. So, es muy difícil, pero de todas maneras lo hacen. Abren sus negocios y lavan el dinero y con esos negocios que tienen, entonces pueden abrir cuentas bancarias. Bueno, yo ya me imagino que sí tendrán la suficiente
capacidad económica para abrir cuentas bancarias. Mike, déjame marcar una pausa, no me quiero despedir. Continuamos con Mike Vigil, exdirector de Operaciones Internacionales de la DEA, nos acompaña desde nuestros estudios de CNN en Washington, y se suma a la conversación Joseph Umire, director ejecutivo del Centro para una Sociedad Libre y Segura vía Skype. Joseph, buenas noches. A Mike ya le habíamos dado la bienvenida. Bienvenido, Joseph. Gracias, Fernando. Buenas noches. Buenas noches, Joseph. Bueno, pues vamos de los pasaportes a una designación del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, pero el personaje central de ambas es Tarek El Aissami, el actual vicepresidente. ¿Qué indicación te da esto, Joseph? Porque si bien por un lado en nuestra investigación Pasaportes en la Sombra hablamos de eso precisamente, pasaportes y documentos, de este otro lado se habla de un tema de narcotráfico y lavado de dinero. ¿Qué piensas acerca de estas dos, vamos a decir, vertientes? Claro, no, Fernando, esto es algo muy serio. En el sector de defensa e inteligencia hay un concepto que ahora se está haciendo conocido mucho mayor, que es el nexo entre crimen y terror, o lo que se puede llamar narcoterrorismo. Y ese nexo de crimen y terror, no hay, creo que mejor ejemplo que Venezuela, y particularmente el vicepresidente Tarek El Aissami, que tiene un mano en aparatos o organizaciones de crimen organizado y narcotráfico, pero tiene otro mano también colaborando con grupos terroristas del Medio Oriente. Entonces ese nexo ya no es un mito, ya no es una especulación, ahora es una realidad que se está conociendo. Ustedes mismos lo presentaron en su programa, pero creo que es importante aclarar que esto no es un fin de una investigación del Departamento de Tesoro o por extensión del gobierno de Estados Unidos. Esto es un avance de la investigación que yo creo que va a llevar más tiempo, más años y más avances. Es muy probable que otras personas, otras empresas, otras cuentas bancarias se agregan a esa lista cuando las autoridades empiezan a desarrollar la red financiera de Tarek El Aissami, que en realidad es una red global. Y ese es el otro punto que quería traer a la mesa junto contigo, Joseph, y también con Mike. Mike, ¿cuántas veces en las investigaciones que tú realizaste el dinero de narcotráfico estaba vinculado de alguna u otra forma al soporte de terrorismo? ¿Qué porcentaje me podrías decir? ¿Mucho, poco? Bastante. Por ejemplo, mucho dinero que viene de la venta de droga apoya, por ejemplo, a la FARC en Colombia, muchos grupos terroristas, Hezbollah, Hamas. Entonces, obviamente, el dinero caliente apoya a estos grupos en la compra de armamento, de equipo, permite que viajen a diferentes países, compren pasaportes falsos. Entonces, lo que estabas comentando, Fernando, del lavado de dinero, los pasaportes y el tráfico de droga, todos están vinculados. Y el Aissami estaba vendiendo pasaportes venezolanos no nomás a terroristas como Hezbollah, pero también a narcotraficantes de Colombia y también de otros países. Importante entenderlo entonces, Joseph, como una industria global, lo podríamos decir así. No tiene por qué haber un divorcio entre lo que se expone por parte de Misael López en Pasaportes de la Sombra y lo que hoy está diciendo el Departamento o el Gobierno de los Estados Unidos, el Departamento del Tesoro o el Gobierno de Estados Unidos. No, para nada, es muy relevante. Hay conexiones. Yo creo que el tema de los pasaportes es clave, es prácticamente su habilidad de moverse para mover drogas, dinero o personas o terroristas. Entonces es muy clave el tema de pasaportes. Pero lo que estabas diciendo hace poco de grupos terroristas ahora yendo al mundo de narcotráfico para tener más dinero, es muy cierto, y ya es algo que es muy conocido en el mundo del contraterrorismo. Por ejemplo, el Departamento de Estado tiene una lista donde designan a grupos terroristas del exterior, mayormente del Medio Oriente, pero del mundo en realidad. De esa lista, que hay 100 números de grupos en esa lista, de esa lista, alrededor de 85% de esos grupos
también están en las listas de sanciones de narcotráfico del Tesoro. O sea, son grupos que también están vinculados con el narcotráfico. El mundo de terrorismo, particularmente el terrorismo islámico, hoy en día se ha aprendido a aprovechar de este negocio. Es una industria, la cocaína es una industria de 350 mil millones de dólares mundial. Entonces, ese dinero es muy ventajoso para ellos. Entonces, eso las ha traído a estos grupos a esta región, a América Latina. Y Hezbollah, más que cualquier otro, tiene una red financiera con bancos y negocios por todo el continente, que al punto que para cualquier capo o narcotraficante que quiera mandar sus productos a Europa o a Asia, tiene que hablar con Hezbollah. Interesante. Le preguntaba también a Mike Vigil hace un momento, pero me gustaría escuchar tu punto, si me lo permite, Mike. Cuando yo le decía, Joseph, aquí estamos viendo mencionado al Reino Unido, ¿no? En una de estas empresas que se utilizaban para lavar dinero. También estamos viendo a Panamá, y le preguntaba yo a Mike hace rato, Mike, ¿tendrán estos gobiernos que de inmediato iniciaron una investigación, ya la habrán iniciado o aún no han accionado nada? ¿Qué piensas tú acerca de esto, Joseph, en colaboración con Estados Unidos? ¿Se habrá hecho algo? ¿Y qué tan delicado es el tema en Panamá en este momento con el tema de Brecht? Muy complejo. Pero para Reino Unido, por ejemplo, ¿qué tan susceptibles son en estos temas? No, es un excelente punto, Fernando. Yo creo que, mira, en el mundo de mundo ilícito, digamos, ¿no? Hay más y más empresas grandes, o sea, empresas multinacionales que se están metiendo a eso, y es por simplemente el tema de falta de producción en sus propios países. Es algo muy sencillo. En cualquier país, en cualquier sociedad del mundo, hay dos empresas. Hay empresas formales o libre empresa, o al otro extremo hay empresas informales o empresas ilícitas, el mundo criminal. Entonces, lo que pasa en las sociedades, y esto creo que en muchos países de América Latina está pasando, es los incentivos a la predación superan a los de producción. Entonces, más y más empresas están yendo a actividades ilícitas. Eso estamos viendo en Brasil, en Panamá, en México, en Bolivia, obviamente en Venezuela. Y ese mundo está capturando estos países y les toman preso, porque ahora lo que estamos viendo es que los gobiernos se están poniendo complícitos, y eso es un problema muy serio. La combinación de empresas multinacionales o empresas enormes, corruptos, metidos en actividades ilícitas, en combinación con gobiernos que toman poder de Estado, esa combinación es mortal. Claro, lo vemos en el resultado de la investigación de Lavallato. En el caso Odebrecht ha reventado en muchos países y hay muchas personas y al parecer exgobernantes, gobernantes involucrados. Ya veremos los resultados de las investigaciones. Caballeros, voy a hacer una pausa. Vamos con Mike Vigil, exdirector de Operaciones Internacionales de la DEA. Nos acompaña desde CNN en Washington, y también nos acompaña Joseph Umire en Washington, ambos. Caballeros, voy primero con, si me permites, con Mike Vigil, Joseph, para preguntarle, Mike, ¿hacia dónde crees que puedan desarrollarse las cosas en el futuro próximo después de lo que hoy da a conocer el Departamento del Tesoro de Estados Unidos? Fernando, ahora mismo hay varias agencias de los Estados Unidos que se están enfocando en el gobierno venezolano de Maduro. Yo creo que se va a amplificar la investigación con estas compañías, identificando a otras compañías a donde se está totalmente enfocada. Yo creo que esto se va a demorar unos 2, 3 años o posiblemente menos, pero yo creo que esto va a ser una investigación que se tiene que llevar a cabo con muchos países alrededor del mundo. Gracias, Mike. Voy a escuchar ahora a Joseph Umire. Joseph, tu proyección, pues no sé, al tiempo que tú consideres, partiendo de este punto y de estos resultados del Departamento del Tesoro. Sí, no, yo estoy completamente de acuerdo con lo que dijo Mike Vigil. Yo creo que esto se va a extender a destapar una olla grande en América Latina que tiene que ver con muchos más países de lo que estamos viendo. No solo toca Venezuela, pero toca toda la región y por cierto todo el mundo, muchos países en el Medio Oriente, en África y otras partes. Como hoy estamos hablando del vicepresidente Tarek El-Aissami en Venezuela, hay un Tarek El-Aissami en muchos países en América Latina, principalmente los países que
son componentes de la Alianza Bolivariana, países como Bolivia, como Nicaragua, hasta países como El Salvador, donde hay también bajo la mira otros oficiales que están vinculados con este mismo esquemas y están conectados. Eso es la cosa, están conectados. Y se extiende todas estas redes, se empieza a conocer que hay muchos otros mecanismos que están usando para lavar dinero, incluyendo oro y otros materiales, y lo están mandando al Medio Oriente. O sea, esto es un caso súper enorme que creo que ahora se está tocando solamente la parte superficial, pero cuando entramos más se va a destapar un mecanismo de lavado multinacional, multipaís, muy enorme, muy grande. Oye, Joseph, voy a robarme un poquitito más de tiempo porque escuchándote no puedo dejar de subrayar, Mike. Yo lo que escucho y entiendo que me dice Joseph es que podríamos hablar de una especie de cartel de los gobiernos, es decir, porque de acuerdo a la proyección que nos da Joseph Umire, estaremos hablando de funcionarios de gobierno de diferentes países. Estamos hablando, podríamos decir que es un cartel de funcionarios de gobierno a nivel global, Mike. Sí, es posible, Fernando, porque ya tú sabes que este tipo de crimen no puede existir sin oficiales corruptos. Y, por ejemplo, en Venezuela estamos hablando de lo que yo llamo un cartel enorme, donde altos funcionarios del gobierno venezolano están involucrados en el tráfico de droga. Estoy hablando del cartel, el llamado cartel de los soles. Solo que sí, esto puede ser un cartel global y tiene que ser un cartel global porque sabemos que Venezuela está enviando cargamentos, estoy hablando de toneladas de cocaína a los Estados Unidos, a Europa. Entonces sí es una cartel enorme y tiene que haber corrupciones y oficiales involucrados en muchos de estos países para permitir esa venta de droga en esos lugares. Pues señores, quiero agradecerles mucho siempre su conocimiento, su perspectiva y sobre todo el habernos acompañado. Joseph Umire, muchísimas gracias, Joseph. A ti, Fernando, siempre un gusto. Gracias, un gusto. Mike Vigil, un gusto tenerte siempre aquí en el programa. Gracias, Mike. Fernando, siempre es un placer estar contigo. Me fascina su programa. Gracias, Mike, qué amable.